Solía preguntarme si se darían cuenta si salía de la habitación. No de una manera dramática, ni con gritos ni portazos, simplemente se fue, en silencio. La silla se empujó hacia atrás debajo de la mesa y las luces se apagaron detrás de mí. ¿Dirían mi nombre? ¿Preguntarían a dónde fui? ¿O simplemente se moverían, como si yo nunca hubiera estado sentado allí, para empezar? En esa casa había 4 personas, pero solo 3 eran realmente parte de algo. Allí estaba mi padre, Richard, el proveedor, la voz que resolvía todos los debates, incluso cuando no debía hacerlo. Mi madre, Janice, todo control y nada de delicadeza, siempre intentando arreglar la imagen de la familia, pero nunca dañarla. Y luego estaba Chase, mi hermano menor por 3 años. Dorado, ruidoso, siempre perdonado. Cometió errores y tuvo segundas oportunidades incluso antes de que terminaran las primeras. Y yo, Claire, de 26 años, todavía en casa, trabajando en 2 empleos, haciendo las compras, doblando la ropa que nadie notó que estaba lavada. No me odiaban. Yo no era la oveja negra. Yo era solo un fondo, como el papel tapiz de una habitación por la que pasas todos los días pero que nunca recuerdas haber elegido. De vez en cuando intentaba insertarme, una broma en la mesa, una pregunta sobre su día. Pero mi madre siempre me miraba igual, como si hubiera oído algo zumbando cerca de su oído y no estuviera segura de si valía la pena golpearlo. Entonces volví a lavar los platos, o a mi habitación, o a mi turno en la farmacia. Algunos dicen que no puedes extrañar lo que nunca tuviste, pero creo que eso solo es cierto cuando no has pasado toda tu vida viéndolo fuera de tu alcance. Y en esa casa, el amor era una habitación que me permitían limpiar, pero nunca sentarme en ella. Chase no tenía intención de convertirse en su favorito, simplemente lo era. Era el tipo de chico que hacía desastres y recibía elogios por ser creativo. El tipo que olvidó la tarea y le dijeron que tenía un estilo de aprendizaje diferente. Una vez tiró una lámpara, culpó al gato y mi papá se rió tanto que casi lloró. Cuando pregunté si alguien podría ayudarme a limpiar el vidrio, mi mamá dijo: Claire, sabes que Chase no lo decía en serio. Simplemente elige tus batallas. Esa frase permaneció conmigo durante años. Elige tus batallas, como si querer que alguien asumiera la responsabilidad fuera demasiado pedir. Solía pensar que tal vez si hablaba más fuerte me notarían más. Pero yo nunca fui hecho para el ruido. Me mantuve estable, obtuve calificaciones B y volví a surtir recetas. Hice mi propio pastel de cumpleaños un año cuando olvidaron la fecha. Lo más cerca que estuve de ser visto fue cuando Chase se metió en problemas y yo no. Entonces fue: ¿por qué no puedes ser más como Claire? Pero nunca lo dije como un cumplido. Era una amenaza, un criterio para medir. Y Chase nunca tuvo que estar a la altura porque era yo quien esperaba que se rindiera. El invierno pasado, Chase destrozó el Corolla. Era el coche que compartíamos, pero yo fui quien pagó el seguro. Él había estado bebiendo. Él mintió sobre ello. Mi papá lo cubrió. Él me dijo: todavía está averiguando qué hacer. Siempre fuiste tú el responsable. Como si eso lo excusara. Recuerdo estar parado en el garaje esa noche, mirando el capó abollado. Mi aliento se vuelve blanco en el aire. Y todo lo que podía pensar era: ¿por qué ser bueno solo importa cuando les resulta útil? Janice, mi madre, solía decir que yo era confiable. Esa palabra sonaba como un elogio cuando era más joven. Ahora, se sentía como una herramienta, descripción, durable, predecible, reemplazable. Una vez le pregunté si alguna vez se preocupaba por mí, por lo cansado que me veía, por lo mucho que trabajaba. Ella apenas levantó la vista de su computadora portátil. Claire, tú no eres como Chase. Siempre caes de pie. Pero lo que ella no vio fue que la gente siempre cae de pie. Aprende a caer en silencio. No lloran. No gritan. Ellos simplemente se pliegan. Y un día, dejan de ponerse de pie nuevamente. Era un domingo por la noche cuando ocurrió. Una de esas noches en las que la casa estaba oscura y silenciosa, aunque no de un modo pacífico. El tipo de silencio que zumba con la evasión. Acababa de terminar un turno de 8 horas en la farmacia. Me dolían los pies. Sentía los hombros como si pertenecieran a alguien del doble de mi edad. Todo lo que quería era una taza de té y 20 minutos sin conversación. Cuando entré en la sala de estar, Chase estaba allí,
por supuesto, despatarrado en el sofá, con los calcetines sobre la mesa de café y el televisor mostrando colores en su rostro mientras jugaba otro juego que no requería ninguna consecuencia. Al principio no dije nada. Simplemente pasé junto a él. Pero entonces lo vi, mi mochila volcada sobre la alfombra, como si alguien la hubiera sacudido. Las páginas abiertas de mi cuaderno, faltantes, arrancadas, arrugadas. Me agaché lentamente y mis dedos recorrieron el borde rasgado de una página que había pasado 3 noches perfeccionando, preparación para exámenes médicos, tablas de dosis, notas de casos escritas a mano en el trabajo. «Chase», dije, no muy fuerte pero sí bastante seco. Ni siquiera levantó la mirada. «Necesitaba papel», murmuró, mientras golpeaba el controlador con sus pulgares. Tomé un poco. «¿Dónde está?» Se encogió de hombros. «Basura, probablemente». Me puse de pie, con el corazón pesado en el pecho. Esa era mi guía de estudio. Tenía notas de pacientes ahí. «¿Tú solo?» Me detuve porque sabía que no estaba escuchando. Finalmente, miró por encima del hombro, con los labios curvados en esa media sonrisa perezosa que siempre usaba cuando sabía que nadie lo pediría cuentas. «Tranquilo. Es solo papel». Esa frase, esas 3 palabras, cayeron más fuerte de lo que debían. Quizás porque me di cuenta de que lo decía en serio. Quizás porque así era como él me veía. Como todos me veían. Solo papel. Algo para usar, desechar, reemplazar. Recogí las páginas rotas en silencio y caminé hacia la cocina. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ya sabía que ninguna de ellas iba a sonar bien. Entonces mis padres entraron desde el garaje. Se reían. Richard probablemente había contado alguna de sus anécdotas de la universidad, de esas que solo compartía con Chase. Janice seguía agarrando su brazo. Parecían una verdadera pareja, una verdadera familia, hasta que me vieron. «¿Qué pasa con esa cara?», preguntó Richard, mientras su sonrisa ya se desvanecía. Levanté el cuaderno con los dedos temblorosos. «Pregúntale a Chase». Rompió mis notas. Simplemente los tiré a la basura. Janice miró hacia la sala de estar, sin apenas parpadear. «Es solo papel, Clare». Chase le repitió desde el sofá. «Sí, solo papel». Y fue entonces cuando lo sentí, esa lenta presión que se apretaba tras mis costillas. No era rabia, ni pena, solo algo que se soltaba. Un hilo silencioso que empezaba a romperse. No dije ni una palabra más. Simplemente me di la vuelta. Pasé junto a Janice y Richard y me dirigí a las escaleras. Si ellos no iban a ocuparse de ello, yo tampoco. Pero entonces la voz de mi padre me siguió. «¿Conoces esa actitud? Es precisamente por eso que nadie quiere estar cerca de ti». Me detuve. Volví lentamente, con un pie todavía en el primer escalón, como si una parte de mí aún no se hubiera comprometido. Como si hubiera oído mal. «¿Qué dijiste?» Janice dejó escapar un suspiro, de esos que dan las madres cuando se cansan de repetirse. Aunque no recordaba la última vez que había dicho algo que realmente necesitara oír. «Clare, siempre haces un lío de la nada. Explotas todo. Exageras. Déjalo pasar por una vez». Apreté la mandíbula. ¿Dejarlo ir? Dejaste que destruyera algo que me importaba, y me estás diciendo que soy el problema. Chase se rió entre dientes desde el sofá. «Dios, eres tan dramático». Los miré a los 3, la forma en que Richard cruzó los brazos, la forma en que los ojos de Janice se dirigieron al suelo como si ni siquiera ella quisiera estar más en la habitación, la forma en que Chase se recostó, con los brazos detrás de la cabeza como un rey en el trono de su sala de estar. No había alzado la voz. No había tirado nada. Pero me miraron como si fuera peligroso. «Te comportas como si fuera difícil», dije, con voz firme. «Demasiado firme. Pero ni siquiera ves lo que está pasando. Dejas que me pisotee, y cuando hablo soy el problema». El tono de Richard se volvió monótono porque no es el quien siempre se queja. Ese golpe fue duro. Pero no tanto como lo que vino después. Chase inclinó la cabeza y esbozó otra pequeña sonrisa. Luego, como si estuviera haciendo una observación casual sobre el clima, dijo: «No te necesitamos aquí». Silencio. Eso era todo lo que había. Ni un grito ahogado por parte de Janice. Ninguna corrección por parte de Richard.
Ni siquiera una risita para decir, vamos, eso es demasiado lejos. Ellos simplemente se quedaron allí, sin parpadear, sin inmutarse, sin discrepar. Richard miró su reloj. Janice cambió su peso, como si le dolieran los pies. Chase tomó el controlador nuevamente. Y eso fue todo. Ese fue el momento. Ni un cuchillo. Ni un grito. Solo esa frase fría y casual. Y nadie pensó que fuera necesario corregirlo. No discutí. Yo no grité. No exigí que lo devolvieran. Solo respiré. Algo dentro de mí, algo que había mantenido unido durante 26 años, se soltó. Caminé hacia arriba. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Llevé una bolsa de lona con mis cosas. No muchas. Un poco de ropa, el cargador, mi licencia, un anillo de mi abuela. Siempre decían que sería para Chase, pero ella me lo había puesto en la mano antes de morir. Nadie me siguió. Nadie tocó a la puerta. Bajé las escaleras, pasé por la sala, junto a las personas que me criaron pero nunca me vieron. Y al llegar a la puerta principal, oí que el televisor volvía a encenderse. Ese fue el último sonido que oí en esa casa. No tenía ningún plan. Conduje durante 1 hora, sin música ni mapa, solo el zumbido de la carretera y el sonido de mi propia respiración, oprimida en el pecho. Alrededor de las 9:30, llegué a un vecindario que no había visto desde la universidad. Melissa, una amiga a la que no le había escrito en meses, abrió la puerta en pijama y parpadeó un par de veces. Luego se hizo a un lado y dijo, ¿quieres té o una manta? Sin preguntas. Sin sermones. Sin culpa. Yo elegí la manta. Esa noche, dormí en su sofá como si fuera el lugar más seguro del mundo, no porque fuera suave ni tranquilo, sino porque nadie en ese espacio esperaba nada de mí. Ni que estuviera tranquila, ni que me explicara, ni que me disculpara. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol apenas había atravesado las persianas. Mi teléfono vibraba sobre la mesa de centro, 12 llamadas perdidas, 4 de Richard, 3 de Janice y 5 de Chase. Me quedé mirando la pantalla como si fuera de otra persona. Anoche, no podían mirarme a los ojos. Ahora, no podían dejar de intentar alcanzarme. No contesté. Me quedé ahí sentado, viendo cómo llegaban las notificaciones. Un mensaje de voz, un mensaje, otra llamada. Melissa me entregó una taza de té y levantó una ceja, cosas de familia. Asentí. No me presionó. Simplemente se sentó a mi lado y esperó, como suele pasar cuando también lo ha pasado. Al mediodía, las llamadas disminuyeron. En su lugar, empezaron los mensajes. El primero de Janice, estás siendo inmaduro. Ven a casa. Entonces Richard, ya basta de tonterías. Así no se comportan los adultos. Casi me río. Salí sin gritar, sin dar portazos, y aún así lo llamaron berrinche. No me extrañaron. Extrañaron la ayuda. Luego llegó otro mensaje de texto, de solo 5 palabras, de Janice. Clare, ven a casa. ¿Es serio? Ese me impactó de forma diferente. No sonaba a culpa. Sonaba a miedo. Esperé 5 minutos, 10. Luego escribí de nuevo. ¿Qué pasó? Su respuesta llegó casi instantánea. Soy Chase. Se equivocó. Malo. Y así, de repente, lo supe. No me querían de vuelta porque habían cambiado. Me querían de vuelta porque tenían un problema. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla hasta que Melissa se inclinó y dijo, ¿estás bien? Asentí lentamente. ¿Quieren que vuelva? Algo anda mal con Chase. Melissa no le preguntó qué había hecho. Simplemente dijo, ¿quieres que conduzca? Casi dije que no. Pero luego volví a mirar mi teléfono y vi las palabras. Él metió la pata gravemente, y me di cuenta de que no quería ayudar. Solo quería verlo. Ver el pánico. Ver qué pasa cuando el chico dorado se queda sin oro. Ver cómo se ven cuando necesitan al que expulsaron. Sí, dije. Vámonos. Tardé 15 minutos. El viaje se sintió más rápido de lo esperado, como si la carretera hubiera estado esperando mi regreso. Cuando llegamos al callejón sin salida, la casa parecía la misma, pero todo a su alrededor parecía extraño. La luz del porche estaba encendida, durante el día. Richard caminaba en círculos amplios y ansiosos. Janice se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos. Sin risas. Sin contacto visual.
sin control. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños. Salí del coche y caminé lentamente, con las manos en los bolsillos y los hombros firmes. Nadie dijo hola. Richard fue el primero en hablar, con la voz aguda por la tensión. ¿Dónde diablos has estado? Incliné la cabeza. Aquí no. Como querías. Su mandíbula se tensó antes de poder responder. Janice se puso de pie, con los ojos rojos e hinchados. Clare, soy Chase. Esperé. Él le robó a la gente equivocada en ese salón de juegos que frecuenta. Aún no conocemos todos los detalles, pero alguien llamó a la policía. Está detenido. Dicen que podría ir a juicio. Me crucé de brazos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Janice dudó. Necesitamos dinero. Una fianza. Un abogado. Algo. Necesitamos tu ayuda. Allí estaba. No te echamos de menos. No nos equivocamos. Justo nosotros. Necesidad. Los miré a ambos. Los miré de verdad. A quienes me enseñaron a desaparecer a menos que fuera útil. Y ahora, aquí estaban, escarbando entre los escombros de su hijo dorado, buscando una salida. A ver si lo entiendo, dije en voz baja. Me dijiste que no me querías. Te quedaste ahí parada mientras Chase decía que no pertenecía a este mundo. Y ahora que está en problemas, de repente vuelvo a ser de la familia. Richard se frotó la cara con la mano. No se trata de eso. Se trata de Chase. Necesita ayuda. A Janice se le quebró la voz. Por favor, podemos hablar de todo lo demás más tarde, pero ahora mismo, tenemos que sacarlo. Hice una pausa. ¿Cuánto es la fianza? 10.000. Podemos pagar una parte, pero necesitamos que cubras el resto. Asentí lentamente. 10.000. Sus ojos se iluminaron, esperanzados, desesperados, aliviados. Y entonces dije, rotundamente no. Janice se estremeció. Richard parecía como si le hubieran dado una bofetada. Disculpe, ladró. No levanté la voz. Ni me inmuté. No es mi problema, repetí. Janice me tomó del brazo. Claire, es tu hermano. Retrocedí. No, es tu hijo. Y soy yo a quien dejaste claro que no pertenecía. Richard dio un paso al frente, con la ira latente bajo su tono sereno. ¿Crees que estás demostrando algo? ¿Crees que esto es justo? Lo miré a los ojos. No. Creo que ya es hora. La voz de Janice se quebró. Te lo devolveremos. Solo necesitamos ayuda ahora mismo. No podemos hacerlo sin ti. No respondí. Quería verlos sentados allí. Que el silencio se prolongara. Que sintieran lo que yo sentí durante años. Entonces, por fin, hablé. Consideraré ayudar con una condición. Ambos levantaron la vista. Lo que sea, susurró Janice. Quiero una disculpa pública en el chat familiar. Una disculpa de verdad. Sin excusas. Sin palabras suaves. Quiero que todos escriban todas las formas en que me han dejado de lado y que me agradezcan por ayudarme. Palabra por palabra. Sin atajos. Richard se burló. Estás siendo mezquino. No, dije. Estoy poniendo condiciones, como siempre. Tardaron horas, pero finalmente el chat grupal se encendió. Primero, Richard. Necesitamos hablar sobre cómo tratamos a Claire. Hemos cometido errores. Entonces Janice, vacilante. Ahora nos damos cuenta de cuánto la hemos escuchado. Es una parte importante de esta familia. Agradecemos su ayuda. El mensaje de Chase llegó al último, y fue el más forzado de todos. Perdón por ser un idiota. Te lo agradezco. Me quedé mirando la pantalla. No me sentí triunfante. No me conmovió. Pero algo era algo. Le envié un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Esperaron y esperaron, pero nunca envié el dinero. Porque ya no formaba parte del grupo. Podían escribir lo que quisieran, pero yo sabía la verdad. Las palabras no cuestan nada y aún así eran más baratas de lo que merecía. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Conocía ese número, centro penitenciario, prisión del condado. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Luego contesté. ¿De verdad vas a hacerme esto? La voz de Chase era baja, cortante, con un deje de incredulidad. Al principio no dije nada. Pensé que eras mejor que esto, añadió, como si quisiera avergonzarme.
Me recosté en el sofá de Melissa, mirando al techo. ¿Mejor que qué? ¿Que dejarme aquí? ¿Que dejar que se derrumben? Casi me río. ¿Te refieres a que todos me dejaron? ¿Como cuando rompieron mi trabajo y dijeron que no importaba? ¿Cuando me dijeron que nadie me necesitaba? No respondió. Esperé. Entonces hablé, en voz baja pero clara. Pensé en ayudar. De verdad que sí. Pero tú, Richard, Janice, me has dejado muy claro que solo soy útil cuando te estás ahogando. No lo dijimos así, dijo. Pero lo hiciste, interrumpí. Y ahora te creo. El silencio de su lado no era de ira esta vez. Era tenso, desnudo, como si no supiera a dónde más ir. ¿De verdad vas a dejarme aquí? Cerré los ojos y respiré hondo. Dijiste que no me necesitabas. Solo estoy de acuerdo contigo. Antes de que pudiera responder, le susurré una última cosa. Disfruta de tu estancia. Y colgué. Sin portazos. Sin rabia. Solo el suave clic de la desconexión. Esa noche, no revisé mi teléfono. Melissa y yo pedimos comida para llevar, tailandesa, con fideos extra. Me dejó elegir la película, aunque apenas la vi. En algún momento, me di cuenta de que sonreía, no por lo sucedido ni por haber ganado, sino porque, por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Nada de recados. Nada de culpa. Nada de habitaciones por las que tuviera que andar de puntillas, intentando no ocupar demasiado espacio. Solo silencio, fideos y un sofá que no suspiraba al sentarme. No me sentía triunfante. No me sentía poderosa. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado algo pesado que ni siquiera sabía que llevaba. Más tarde, sentado junto a la ventana viendo parpadear una farola sobre la acera, pensé en lo diferente que se siente la paz cuando no la estás representando. Cuando no intentas demostrarle a nadie que estás bien. No parece venganza. No suena a contraataque. Simplemente se siente quietud. Mi teléfono vibró una vez, y luego otra. No lo tomé. Que se lo preguntaran. Que se descontrolaran. Que encontraran a alguien más para equilibrar las piezas que Chas se rompió. Ya no era su hija. Ya no era la confiable. Ya no era el plan B. Ya no era la que lo arreglaba todo mientras se reían en otra habitación. Eligieron su historia hace mucho tiempo. Simplemente dejé de leerla. Y en esa pequeña sala prestada, envuelta en una manta polar que no combinaba con nada, con cajas de comida para llevar medio vacía sobre la mesa, me di cuenta de algo. La paz no te llama la atención. Simplemente te permite respirar. A la mañana siguiente, llegó otro mensaje de texto. No puedes ignorarnos para siempre. Pero se equivocaban. Porque ignorar a alguien significa que aún lo escuchas. Y no lo hice. Ya no. Preparé café, abrí una nueva pestaña en mi computadora portátil y escribí programas de enfermería, solicitudes atrasadas. No estaba intentando empezar de nuevo. Simplemente estaba empezando. Podrían seguir dando vueltas. Seguir llamando. Seguir reescribiendo la historia. Ya no formaba parte de ello. Dijeron que no me necesitaban. Así que les di exactamente eso. Si alguna vez te hicieron sentir que era más fácil perder al tranquilo, simplemente deja un punto.